Hola amigos, bienvenidos a Zapa Todo, a nuestro canal sobre reparación de calzados. Hoy vamos a hacer un trabajo muy requerido en nuestro taller y creo que en todos lados debe ser igual, y es sobre bajar tacos de los calzados. Quédate hasta el final porque va a ser muy interesante. Bienvenidos. Muy bien, te recuerdo que podés suscribirte a nuestro canal, activar notificaciones y poner en comentarios todo lo que quieras. Esto es sobre reparación de calzado y otros accesorios. Hoy vamos a trabajar sobre un tacón que lo vamos a bajar un poquito porque a la persona que lo trajo le queda alto, entonces vamos a bajarlo un poco y les voy a mostrar cómo hacerlo y que quede bien. Cuando vamos a bajar un taco, lo primero que tenemos que ver es si es una sandalia, un calzado abierto o si es un calzado cerrado. Cuando es una sandalia, recordemos que esto tiene un cambrillón, un arco por dentro que es metálico y que le da la estructura al calzado. Entonces vamos a poder modificar la altura y curvar un poquito ese cambrillón, ese refuerzo que tiene el calzado, y le vamos a poder bajar el taco sin que el calzado se modifique demasiado. Esto no se podría hacer en un calzado cerrado como por ejemplo este, porque si vamos a mostrar que si bajamos la punta se levanta, entonces cuando la persona lo quiera utilizar, esto no va a ceder y va a tirar del empeine y va a ser incómodo para la persona. En cambio, en el caso de las sandalias, si bajamos, esto se va a poder curvar el cambrillón y por lo tanto va a quedar parejo y la persona va a poder utilizarlo libremente. Así que yo recomiendo bajar tacos en calzados abiertos y no en los calzados cerrados. En los calzados cerrados se puede bajar, pero no más de 5 milímetros o en algún caso puede llegar a 1 centímetro. En este caso vamos a bajarlo 1,5 centímetros. Bien, lo primero que tenemos que hacer es sacar la tapita que viene con el taco. En este caso la tapita es simplemente a presión, que se saca fácilmente. Es una tapita que viene con pernos plásticos. Vamos a sacarla. Como vamos a bajarlo, no necesitamos estos pernos porque no los vamos a utilizar. Así que vamos a dejarlo así nomás. Y ahora medimos en la parte de atrás 1,5 centímetros, que sería más o menos allí. Marcamos. Esa sería la cantidad que lo vamos a bajar. Siempre recomiendo marcarlo del lado de atrás del taco, ¿no? Después vamos a ver que la forma en que hay que bajarla es pareja. No podemos bajarlo ni cruzado ni de ninguna otra manera más que pareja, por más que nos quede levantado de este lado. Ya les voy a mostrar cómo va a quedar. Así que ahora mismo vamos a ir con el calzado a la pulidora y vamos a directamente bajarlo con la lija más gruesa. Vamos a bajarlo, lo vamos a dejar a la altura y luego lo vamos a volver a armar. Bien, teniendo ya nuestra marca, estamos en la pulidora. Tengamos en cuenta que lo vamos a hacer siempre de esta manera. No hay que abrir el forro del taco, o por lo menos yo lo hago de esta manera. Tal vez alguien lo hace de otra manera distinta. Yo por lo menos lo hago de esta manera, sin sacarle el forro al taco. Vamos a utilizarlo de esta manera, no al revés, sino que así. Y vamos a bajar hasta la marca y ahí vamos a ir controlando. Bien, ya estamos en la altura que queríamos. Como ven, el forro se ha ido abriendo, levantando solo con la misma lija. Ahora lo voy a recortar un poquito y lo voy a pegar hacia adentro para luego poner la tapita nueva. Cosas que hay que tener en cuenta son
Primero que cuando bajemos los dos calzados tenemos que ir comparando siempre de atrás hasta llegar a la altura, hasta la altura que deseamos, digamos, ¿no? Que quede perfectamente igual. Otra cosa es ver también la inclinación, que no quede cruzado para un lado o para otro, que quede más gastado de un lado de otro. Podemos chequear la altura calculando esta suela con la altura del taco. Entonces, si lo vamos mirando de frente, si vemos de frente vamos a ver una sola pieza y vamos a saber si está alta esta punta o esta, o si está cruzado en algún lado. Todas esas cosas vamos a ir aprendiendo con la práctica, pero lo importante es que quede bien plano, y cuando asentemos es preferible que la parte de adelante quede levantada un poquito y no tan plano, sino más vale levantado un poquito, que asiente más con la parte de atrás si es posible. Bien, ahí ya llegamos entonces a la altura. Vamos a pegar y colocamos la tapita. Les voy a enseñar una forma de poner una tapita aquí ya pulida, para no tener que tocar un material que es delicado y que podemos llegar a rasparlo. Entonces les voy a mostrar cómo hacerlo y que quede perfectamente terminado. Bueno, para hacer nuestras tapitas o el taponcito del taco, vamos a hacer con goma, una goma más dura para que no se hunda. Recomiendo 5 milímetros de espesor, y vamos a marcarlo en nuestra plancha a la tapita anterior para recortarla. Vamos a hacer las dos y después vamos a pulirla de una manera en que la podemos pulir antes, para poder evitar lastimar el material del calzado del taco. Bueno, aproximamos la medida y ahora vamos a estos que tenemos de antes. Como no los vamos a usar, lo primero que vamos a hacer, le vamos a cortar estos pernos plásticos que tienen, que iban encastrados en el taco anterior. Los vamos a sacar. No los tiren a estos pernitos, porque muchas veces sirven para rellenar tacos, las perforaciones de los tacos donde vamos a clavar. En este caso no la vamos a utilizar, pero guárdenlos porque para otras reparaciones pueden servir. Entonces ahora vamos a colocar enfrentados, las partes internas enfrentadas. Vamos a poner la tapita plástica de guía. Yo voy a utilizar las dos. Vamos a utilizar las dos, las vamos a alinear bien a las tapas originales, digamos, que queden bien parejitas, a la misma altura, y las vamos a prensar. Prensamos y vamos a la pulidora. Bueno, aquí tengo alineadas las tapitas entonces con las tapas que voy a hacer ahora, y vamos a pulir hasta que roce el plástico de la tapa anterior. Bueno, ahí tenemos entonces las tapitas ya pulidas a la medida anterior. Estas no van a servir más y estas son las nuevas. Ahora lo que va a quedar es solo pegarlo y clavarlo en el lugar. Ya nos queda de la medida justa, o sea que no vamos a tener que pulir arriesgando a lastimar el borde, al cuero del calzado. Así que solo voy a pegar y clavar. ¿Dónde vamos a clavar? Sobre los lugares estos refuerzos que tiene plástico. Vamos a clavar en las dos puntas y en estos refuerzos que antes había pernos plásticos, ahora es solo plástico solo. Entonces podemos clavar allí con clavitos sin cabeza y en las puntas. Entonces nos va a quedar la tapita firme. Pegamos y clavamos y ya nos quedaría entonces el trabajo terminado. Bien, las tapitas entonces ya están con el pegamento. Acá utilizamos cemento de contacto, lo vamos a colocar justo donde va y vamos a entonces clavar donde habíamos dicho. Bueno, tenemos nuestro taco entonces allí bajado. Como ven, la punta no se levanta tanto. Esto se puede también arquear un poquito aquí sobre la horma, apretándolo, presionándolo, se arquea un poquito el puente, digamos, el cambrillón, y entonces va a quedar mucho mejor. También se pueden hacer terminaciones como pintarle las puntitas de los clavos, bueno, esas cosas según como uno prefiera terminarlo. Pero bueno, allí bajamos 1,5 centímetros
no hubo necesidad de levantar el forrado y las tapitas entonces las pulimos aparte para no lastimar el cuero. Esas son las cositas que quería contarles. Cualquier cosa me escriben en los comentarios y si tienen alguna otra forma de hacerlo, siempre son útiles para que sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima.